Muy buenas noches, estimados escuchas. A nombre de la Asociación ONG Proyecta, le damos la más cordial bienvenida al ingeniero Juan Castillo Ocaña. Él es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Piura. Tiene estudios de posgrados en maestría, en diplomados en agronegocios, en programas de especialización. En resumen, es una persona muy entendida, experto en este tema, y en esta oportunidad va a hablar sobre el agronegocios como alternativa sostenible de desarrollo rural. Ingeniero, sin más preámbulos, el auditorio virtual es suyo. Bienvenido. Estimado Edmundo, gracias por la invitación. Gracias a todos los que están con nosotros compartiendo estos momentos en esta plataforma virtual, en este espacio donde podamos disertar algunas experiencias respecto a los agronegocios como alternativa de desarrollo rural en la agricultura familiar. Acá hay un aspecto muy importante en el cual nosotros debemos enmarcarnos dentro del desarrollo de nuestro país. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros tenemos que conocer que la agricultura familiar, que es aquella agricultura en la cual está la pequeña y la mediana agricultura, es gran parte de la actividad de producción de alimentos en nuestro país. De repente no conocemos cuál es la envergadura, cuál es el tamaño de participación de la agricultura familiar dentro de nuestra producción nacional y que es muy similar a nivel mundial de acuerdo a todos los estudios realizados por la FAO. Y miren acá, se dice que es tan importante la agricultura familiar debido a que en el Perú representa el 97% del total de las unidades productivas agrarias que existen. Y asimismo, la agricultura familiar labora el 83% de trabajadores agrícolas en nuestro país. Miren la importancia el cual nosotros debemos fortalecer y debemos mirar con mayor potencialidades el desarrollo de esta agricultura familiar si es el 97% del total de unidades productivas agropecuarias y es donde labora el 83% de los trabajadores agrícolas, ¿no? Y la agricultura familiar se realiza en una interrelación dinámica con el entorno social, el entorno económico, cultural y ambiental. Y el recurso humano más importante dentro de esta actividad de la agricultura familiar es la familia o los integrantes de la familia. Y ustedes dirán, si bien es cierto, hablamos de los agronegocios, ¿y por qué hablamos de agricultura familiar y no estamos hablando de agronegocios? Si nosotros hemos visto el título, estamos hablando de los agronegocios como una alternativa de desarrollo de la agricultura familiar y es fundamental que nosotros conozcamos tres conceptos o tres aspectos básicos dentro de esto. La agricultura familiar, los agronegocios y conozcamos las perspectivas o los potenciales que tenemos especialmente en nuestra región Piura para poder desarrollar estas economías que no necesariamente están al alcance de los grandes capitalistas, sino que también hay muchos mecanismos y están al alcance de la disponibilidad de la pequeña agricultura en la medida que nosotros podamos organizarnos, asociarnos y hacer toda una estrategia, como lo dice la palabra y como le dice todo el tema de intervención de agronegocios. Continuando un poco con el tema de la agricultura familiar, es importante que nosotros conozcamos las características inherentes de esta agricultura familiar. Y si nosotros miramos las características de la agricultura familiar, vemos que dentro de las 5 que la componen, la principal o una de las principales de ellas es la generación de fuente de ingresos, ¿no? Ya que esta constituye en los ingresos en la familia que les permita tener disponibilidad de recursos económicos para poder acceder a otros beneficios sociales o a otras necesidades que pueda o que requerimos, ¿no? Como es salud, como es educación, como es vestimenta o otros alimentos de los cuales no disponemos en los territorios los cuales necesitamos aquel. Y siendo una característica importante de la agricultura familiar, la fuente de ingresos, y aquí quiero un poco diferenciar
porque muchas veces hacemos una similitud o algunas veces se ha escuchado que se cree que la agricultura familiar es un sinónimo de seguridad alimentaria o de canasta básica de alimentos. Pero nosotros podemos ver que no son las características. Y es importante saber que la seguridad alimentaria es transversal en todos los ejes o en todos los sectores económicos o en todos los sectores sociales, que la canasta básica de alimentos es igual transversal en todos los sectores económicos y en todos los sectores sociales. Entonces nosotros tenemos que ir mirando la agricultura familiar, si bien es cierto y si conocemos que es el 97% de las actividades o la principal actividad que se realiza en el país, es importantísimo que podamos potenciarla. Imagínense lo que podríamos lograr si nosotros potenciamos simplemente por 2 esto que está teniendo o que está dándose ahora dentro de este sector rural. Otro punto importante que debemos nosotros conocer dentro de la agricultura familiar es que existen 3 niveles de agricultura familiar y es donde están lo que se denomina la pequeña agricultura, la mediana agricultura, ¿no? O la agricultura consolidada familiar. ¿Y por qué hablar de estos aspectos? Porque cuando hablar de desarrollo de agronegocios, son diferentes las condiciones o son diferentes la planificación que vamos a dar en relación a la diferenciación de cada una o a las condiciones de cada una. La agricultura familiar de subsistencia es la agricultura más deficiente que pueda estarse dando y es aquella que la orientación de la producción es en casi el 100% para el autoconsumo y la disponibilidad de tierras e ingresos de producción son insuficientes, ¿no? De repente por esto en algunos aspectos se genera una confusión cuando dicen que la agricultura familiar es una agricultura de seguridad alimentaria o es una agricultura de canasta básica de alimentos. No necesariamente, sino que la misma situación y la misma condición de insuficiencia o de escasos recursos económicos, de escasos recursos de suelo y de escasos recursos humanos, hace que la producción, que es tan pequeña, solamente alcanza y sea para la disposición del autoconsumo, ¿no? La agricultura familiar, que es el segundo nivel dentro de la característica y diferenciación de esta agricultura, tenemos la agricultura familiar intermedia, que es aquella que presenta ya una mayor dependencia de la producción propia hacia la venta, ¿no? Más que hacia el autoconsumo. Y esta ya accede definitivamente a poder tener mejores tierras, mejores recursos económicos, ¿no? Podríamos, por ejemplo, aquí tener vale la redundancia, un ejemplo claro, es los agricultores de banano que tenemos en la región Piura, donde ellos están, la mayoría, en un nivel de agricultura familiar intermedia y en un pequeño porcentaje ya están en la agricultura familiar consolidada. En la agricultura familiar de subsistencia podríamos poner a la gran mayoría de los productores cafetaleros y cacauteros. Y van a ver más adelante por qué. Muy pocos de ellos estarían en un nivel de agricultura familiar intermedia y muy poquísimos, en un pequeñísimo porcentaje, estarían en una agricultura familiar consolidada. Si ustedes ven dentro de una cadena productiva, como es el cacao y café, podemos tener 3 niveles de agricultores o de pequeña y mediana agricultura que están ubicados dentro de estos niveles o de estas características de la agricultura familiar y que hay que darles una atención diferente por sus condiciones que tienen, ¿ok? Y cuando hablamos de una agricultura familiar consolidada, que es ya un nivel mucho más alto, en el cual ya se distingue porque tiene un sustento suficiente en la producción, ¿no? Y explota con mayor capacidad los recursos para poder tener en gran porcentaje, el 80-90%, para el tema de mercado o para el tema de la comercialización, ¿no? Ya pueden acceder a tecnología, pueden acceder a capital, pueden acceder a mayores recursos, tienen ya algún respaldo financiero que les permita desarrollar mejor su sistema de agricultura y esta es la agricultura consolidada. Y esta agricultura consolidada es la que ya está a un paso, es la que prácticamente se convierte, si queremos un poco diferenciar entre el sector privado y el sector rural a nivel de la agricultura, ya se convierte en el privado de los negocios o de los agronegocios en el tema del desarrollo de la agricultura, ¿no? ¿Por qué quería enmarcar esto? Porque es un punto que todavía
he podido apreciar que no está muy claro en algunos profesionales o en algunos especialistas, y todavía se cree que podemos atender de la misma manera a la agricultura familiar como un solo conglomerado, y no es así. Conociendo estos 3 niveles de características, hay que hacer una planificación y una intervención muy específica en cada una de ellas para poder ir escalonando y pasar de una agricultura familiar de subsistencia a una agricultura familiar intermedia y poder llegar a una agricultura familiar consolidada. Que es difícil en el primer eslabón, hacia el segundo eslabón es cierto, pero no es imposible poderlo hacer. Y todo va a responder de planificación y orientación de los negocios, que es lo que estamos hoy día tratando de compartir a nivel de esta disertación. Ok, habiendo visto un poco la diferenciación de la agricultura familiar y que hay 3 niveles de agricultura familiar, es importante saber que las unidades agropecuarias que existen dentro de la agricultura familiar, ellos tienen una subsistencia, ¿no?, que destinan casi la misma proporción de sus tierras, alrededor del 40%, a la venta y al autoconsumo. ¿Ok? Pero miren ustedes, si nosotros vamos viendo las unidades agropecuarias y dentro de lo que se destina ya a nivel no solamente de las características o los 3 niveles de agricultura familiar, sino a nivel de las diferentes regiones del país, nosotros podemos ver que en la costa como en selva, más del 70% de la producción que produce la agricultura familiar en la pequeña o mediana agricultura, ¿no?, el 70% se destina a la comercialización. A diferencia de la sierra todavía es menor, lo que se destina es el 60% hacia la comercialización y un 40% queda para el tema de autoconsumo o para un tema de poder hacer un intercambio, lo cual todavía hay en muchas partes de la sierra, tanto en nuestra región Piura como en la Sierra Centro, donde todavía hay un sistema de trueque o intercambio de alimentos, ¿no? Conociendo esto, es importante que nosotros podamos ver cómo esta agricultura familiar está distribuida a nivel del país. Si podemos ver este mapa, nos estamos dando cuenta de que la agricultura familiar y la agricultura no familiar, o la agricultura privada, a la cual se le llama, está dentro de todas las regiones del país, siendo definitivamente proporciones diferentes. Centrándonos nosotros en nuestra región, que es la región Piura, vemos que el 97%, que es el promedio nacional en nuestra región, es la agricultura familiar, o los alimentos que se producen vienen de la agricultura familiar. Y solo el 3% en aproximadamente es una agricultura no familiar, que es la actividad privada, y que casi el total de su producción, o el mayor porcentaje de producción, encima del 80%, su destino es el mercado internacional. Vamos viendo a nivel de todo el país y vamos viendo la proporción, y vemos que la mayor cantidad de distribución y los tipos de agricultura que se dan provienen de la agricultura familiar. Ok. Y el lineamiento 4 de la agricultura familiar, lo cual para nosotros es, digamos, un eje, o es el que nos permite conocer y nos permite orientar la actividad en un marco de agronegocios, es que nos dice que busca la integración de este tipo de agricultura familiar hacia los mercados. ¿Ok? Pero para nosotros poder tener acceso a estos mercados o poder integrar estos alimentos a los mercados, definitivamente nosotros vamos a tener que conocer cuáles son los productos altamente demandados por los mercados, y ahí es donde vamos a tener que hacer un giro muy importante dentro de lo que se está haciendo y dentro de lo que muchos de los que se dedican a la actividad de asistencia, asesoramiento y orientación en la agricultura rural tendrían que generar un cambio y salir de ese espacio de confort para poder mejorar las competencias y poder mejorar mediante estas competencias la competitividad productiva, y teniendo una mejor competitividad productiva en los productores van a poder tener definitivamente mejor acceso al mercado, una mejor comercialización y mejor generación de ingresos.
Pero bien, hasta ahí veíamos un poco el marco conceptual, el marco de la diferenciación, de las características, de la distribución, de cómo está la agricultura, de la agricultura familiar y la agricultura no familiar, o de la agricultura del sector rural con la agricultura privada. Perfecto. Pero existe mucha falta de capacidad técnica y es ahí la necesidad donde se volca que la orientación que se debe dar es enfocada en el desarrollo de agronegocios, ¿no? De las que aquí resaltan más es que hay altos costos de producción, porque definitivamente son predios muy pequeños. Al ser predios muy pequeños, se demanda de insumos muy por menores cantidades cuando se hacen compras individualizadas. Vamos a ir viendo más adelante de que eso se puede mejorar y que uno de los puntos y aspectos importantes es la asociatividad. ¿Okay? Otra causa de la falta de capacidad técnica que resalta en la agricultura familiar es la falta de administración de los recursos. No hay una planificación adecuada, no hay una organización adecuada, no hay una ejecución adecuada y no hay un control adecuado dentro de este desarrollo de agricultura y que esté enfocada en cómo administremos los recursos y la optimización de los recursos que nosotros tenemos, ¿no? Otra causa muy visibilizada y muy fuerte dentro de por qué no despega la agricultura familiar como se querría es la falta de planificación, lo cual ya habíamos viendo en el punto anterior, ¿no? Y eso sí se trabaja mucho en el tema de los agronegocios. ¿Y cuáles son los efectos? ¿Cuáles son los efectos de estas tres causas y otras tres causas más, las cuales vamos a visualizar ahí o estamos visualizando? Es que vamos a tener una baja rentabilidad de los cultivos, ¿no? ¿Por qué baja rentabilidad? Porque vamos a tener una baja producción, vamos a tener una baja calidad de los productos y eso no va a estar de acorde a la competitividad de los competidores que tenemos en el mercado y de los precios que se pagan en el mercado. Esta baja productividad hace que esta agricultura familiar no sea sostenible, aparte de que no es un tema generador interesante de ingresos y muchos, y casi la mayoría de los que están en la agricultura familiar, tienen que hacer otras actividades laborales que les permitan tener ingresos económicos para poder abastecer de recursos financieros para sostener a la familia. ¿Y cuáles son las condiciones de inequidad que existen dentro de este sector de la agricultura familiar? Yo he querido puntualizar aquí dos causas bien resaltantes y que nos llevan a dos efectos bien marcados, ¿no? Una es la falta de información. No llega la información y es lo que en previo conversábamos hace unos minutos, es que en el sector rural, en la agricultura familiar, la información no llega como debe ser. Y no llega información actualizada. Y es eso lo que tenemos que ir mejorando y es eso lo que tenemos que ir nosotros cambiando ese chip para que puedan tener nuestros productores de la zona rural esta información que necesitan para poder mejorar no solamente las capacidades, sino poder mejorar la actividad productiva, ¿no? El conocimiento de la demanda que existe a nivel nacional y mundial. Todavía en el sector rural, en la pequeña y mediana agricultura, se está trabajando con los ojos vendados, sin tener un conocimiento específico y puntual de lo que el mercado está demandando, de los precios que el mercado está demandando, para nosotros poder orientar la continuación de esa actividad productiva o cambiar por otro producto que el mercado esté demandando o establecer costos de producción que me permitan tener ingresos interesante frente al precio que en el mercado se está pagando por el producto el cual yo estoy dedicándome o podría dedicarme a un nuevo producto. Y sobre esto los efectos son la incertidumbre para producir, ¿no? Y es que se está produciendo, como repito, con ojos vendados y finalmente termina vendiendo el producto al precio más bajo porque muchas veces no cumple la calidad del producto o porque no vendemos en volúmenes interesantes para poder negociar el mejor precio que puede estar pagando el mercado. Y el otro es que en base a este desconocimiento de información, al desconocimiento
de la demanda al desconocimiento de los precios, se hace una toma de decisiones que no son las adecuadas o malas decisiones en el tema de la ejecución de la actividad productiva dentro de este tipo de agricultura. Y estas causas, todos estos problemas, finalmente hacen incidencia muy fuerte en la comercialización, lo cual es el punto fundamental y principal. Se habla de cadena productiva y cadena productiva son eslabones que la componen y el último eslabón es la comercialización. Se habla de cadena de valor, son eslabones que componen la cadena de valor y el último eslabón es la comercialización. Y hablamos hoy de agronegocio porque el agronegocio es parte de una investigación de mercado, un análisis de mercado llevado a una inteligencia comercial que nos permita conocer antes de desarrollar la actividad productiva las calidades de producto, las variedades del producto, los precios que el mercado está pagando, los competidores que existen en el mercado, la segmentación de clientes, los clientes potenciales, el tamaño de mercado al cual me voy a dirigir, ¿no? Y aquí he resaltado 5 aspectos. Uno que es la resistencia a la diversificación. Todavía hay una resistencia muy fuerte, no solamente de los productores, y eso es importante hacerlo ver. Hay una resistencia a la diversificación desde diversos profesionales o instituciones que están atendiendo en el sector rural o que están atendiendo a la agricultura familiar. Todavía hay esa resistencia de cambio, de repente porque no queremos salir de ese espacio de confort en el cual ya se ha venido manejando un cultivo de muchos años, tenemos un paquete técnico, ¿no? Y porque establecer una nueva actividad productiva es empezar de cero y planificar y establecer paquetes técnicos específicos para esa actividad en esos territorios, ¿no? Pero hay que hacerlo, porque justo por eso es que hoy estamos acá, por compartir estas experiencias que finalmente nos permitan cambiar de chip no solamente a los productores, sino principalmente cambiar de chip a aquellos profesionales o aquellas instituciones que estamos inmersas o que estamos comprometidas con mejorar la actividad productiva del sector agrario que genere mayores ingresos a nivel de la agricultura familiar o la pequeña y mediana agricultura a la cual se llama normalmente, ¿no? El parámetro de calidad es muy bajo también, el que existe mayormente justo por los desconocimientos de la investigación de mercado, lo cual finalmente, sumado a la baja cantidad o al poco volumen de producto que se tiene, no podemos tener el precio que estaríamos esperando, ¿no? Y muchas veces estamos esperanzados equivocadamente de que suba el precio en el mercado para poder nosotros tener las utilidades y a veces damos mal el mensaje de que el precio es el culpable de que no tengamos la rentabilidad que estamos esperando y vamos a ver, y ya lo hemos estado viendo, de que no es eso definitivamente los factores, ¿no? Otro punto importante es la identificación del sistema de acceso, ¿no? Falta de conocimiento a los consumidores, a los demandantes, la falta de aspectos de competitividad. Hay todavía muy bajos niveles de competitividad, justo por las causas que hemos estado viendo en las laminillas anteriores, ¿no? Y hay una falta de capacidad para acceder al mercado porque no hay una asociatividad fortalecida. Y eso lo vamos a ver en otras laminillas, cómo es que estamos de asociatividad y cómo es que debería ser la asociatividad. Y la trazabilidad del producto, ya sea a nivel de un producto primario, ya sea a nivel de un producto procesado, es importante manejar un sistema de trazabilidad, manejar un sistema de calidad y de certificaciones que el mercado nos está pidiendo. Ok, habiendo un poco compartido en grandes rasgos, porque hay que indicar de que hablar de estos temas en realidad es un espacio muy grande. Estamos tratando y vamos a tratar de resumir en lo más posible, ¿no? Dentro de este espacio de 45 minutos y poder conversar cosas marco, cosas puntuales de estos aspectos importantes o pilares que nos permitan a nosotros mejorar esa actividad de la agricultura familiar para que pase definitivamente de esa agricultura familiar de subsistencia a la intermedia y lograr en los mejores casos que sea una agricultura familiar consolidada, ¿no? Definitivamente que los tiempos no son de hoy a mañana.
es más difícil y más largo los tiempos del primer nivel al segundo nivel que del segundo al tercer nivel. Pero si no iniciamos hoy a generar ese cambio, si no iniciamos hoy a mirar diferente y si no iniciamos hoy a mirar qué estamos haciendo y hacer un punto de quiebre y decir, ok, hasta aquí lo que estaba haciendo porque no está funcionando. Y hay muchos ya especialistas en el sector de los negocios que nos están indicando que no es la ruta y no es la forma de intervención, sino que tenemos que intervenir de la manera adecuada y es lo que tenemos que imitar dentro del sector privado, el cual muy poco fracaso tiene cuando planifica, cuando ejecuta y cuando comercializa una actividad productiva y que está enmarcada en los agronegocios. ¿Ok? Habiendo visto la agricultura familiar, quiero un poco dar algunos conceptos básicos y fundamentales, lo que es los agronegocios. Y vamos a ver cómo sí se puede trabajar los agronegocios dentro de una agricultura familiar para que pueda migrar a una agricultura mucho mejor, con mejor generación de ingresos. Un punto importante de los agronegocios es que está enfocado en los mercados, ¿no? Está enfocado en los mercados y el estar enfocado en los mercados nos va a permitir prácticamente tener un aseguramiento de la rentabilidad. ¿Y por qué esto? Porque miren, y veíamos en los aspectos de causas, en la debilidad productiva, en la debilidad organizativa, en la debilidad de producción a nivel de agricultura familiar. Y miremos nosotros si comenzamos a trabajar en la orientación de los agronegocios, nosotros vamos a hacer una planificación desde el inicio o vamos a planificar, hacer un punto de quiebre en lo que estamos haciendo porque no están resultando y vamos a hacer una planificación nueva en base a si continuamos o no continuamos con esta actividad productiva o si hacemos un cambio de actividad productiva, ¿ok? Y no hay que tener miedo a los cambios cuando están bien planificados, con una muy buena toma de información a nivel de investigación de mercado, en este caso cuando hablamos de los agronegocios, es muy difícil o son muy bajos los riesgos que podamos tener dentro del éxito de la actividad productiva o del agronegocio que podamos emprender. Entonces, 4 aspectos fundamentales que debemos empezar ya a trabajar para mejorar la agricultura familiar en crecimiento de los diferentes niveles que existen. 1, planificación. 2, establecer una organización. 3, establecer una dirección o una ejecución de acuerdo a lo planificado y organizado. Y 4, tener un permanente control de la ejecución de lo que se está haciendo. ¿Ok? Ese control nos va a permitir nosotros ir viendo si estamos yendo en la ruta adecuada o nos estamos desviando. Y si nos estamos desviando, hacer un alto y regresar a la ruta para poder insertarnos en la ruta adecuada de la cual es, ¿no? O si de repente hay un cambio en el entorno externo, ¿no? A nivel del mercado, nosotros podemos hacer una reorientación de lo que ya estamos avanzando para poder adecuarnos o alinearnos a ese cambio que se puede dar en el entorno. Y ustedes ven aquí el mercado en el centro, porque uno de los aspectos fundamentales y que yo siempre incido es que el mercado definitivamente es el corazón de toda actividad productiva. Y dentro de esa actividad productiva está el sector agrario, cuando nosotros buscamos producir para comercializar. El mercado es el punto de inicio y es el punto de término. Y muchos me dirán o estarán pensando, pero ¿cómo el mercado va a ser el punto de inicio si no tengo el producto? Vamos a compartirlo un poco más adelante. Y es como cuando digo, ¿cuál es primero, el huevo o la gallina? Pero en este caso está mucho más claro y vamos a poder diferenciar de por qué les digo que el mercado es al inicio y el mercado es al final y el producto está en el punto intermedio y que el corazón es el mercado para poder tener éxito en los negocios. Ok. Y si nosotros hablamos de agronegocios, tenemos que establecer un documento muy importante que es el plan de negocios. Así como cuando nosotros hablamos de la construcción de una vivienda, la edificación de un edificio, ¿no? Nosotros estamos hablando de la edificación, de la ingeniería civil, y nuestro documento guía va a ser el plano
de construcción el que nos va a permitir guiarnos cómo es que vamos a establecer toda la construcción, desde el análisis de suelo, desde el sistema de uso de materiales que voy a requerir, las calidades, hasta el sistema del acabado final, que son las decoraciones y el pintado y todo lo que tenga que ver inclusive con el diseño de interiores o el amoblamiento que nosotros le vamos a dar a esa vivienda o a ese edificio, ¿ok? Muy similar a eso es que cuando nosotros hablamos de agronegocios, de construir una actividad productiva sostenible en el mercado, tenemos que acostumbrarnos a elaborar nuestros planes de negocio. A nivel del sector estatal, a nivel de los gobiernos locales, de distritales, provinciales e inclusive de los gobiernos regionales, todavía se habla de proyectos productivos, ¿no? O proyectos de inversión, proyectos productivos que están enmarcados en una cadena productiva, ¿no? Pero que finalmente no tienen ese objetivo fundamental, que es la rentabilidad o la generación de ingresos mediante el uso o mediante el análisis de un flujo de caja o de un flujo financiero que nos permita dar la viabilidad y sostenibilidad de este en los tiempos. No tiene ese documento de gestión, simplemente haces un análisis muy rápido, ¿no? De a dónde se va a vender, de los precios, pero no haces un flujo y un análisis, lo cual te permita ver una viabilidad y los riesgos que puedas tener dentro de esta actividad. No hay un estudio de mercado muy detallado en el cual nosotros podamos tener la seguridad de que este producto va a ser no solamente en el estado de mercado, sino va a ser comercializado y va a tener la rentabilidad importante. Entonces hay que irnos adecuando, y es importante, ya en el sector estatal se trabaja planes de negocio. Los Procompites, que es un documento de gestión y de inversión de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, tanto distritales como municipales, que es una ley que todavía no se aplica y no se empoderan todavía los gobiernos de los dos niveles, ¿no? Que es el regional y son los locales, todavía no se empoderan en poder aplicar esta ley que es la 29337, la cual permite que estos gobiernos regionales y estatales designen hasta el 10% de ese presupuesto de inversiones, ¿no? De su presupuesto de inversiones, de su PIN, de la parte de solo proyectos para el tema de establecer fondos concursables mediante plan de negocio al acceso de los productores, que es la famosa o el famoso Procompite. Otro organismo del Estado que está utilizando estos documentos es Agroideas, el cual está financiando y está dando fondos no revolventes, la cual todavía no hay mucho conocimiento en el sector rural, y si hay desconocimiento, no hay todavía organismos que puedan apoyar y elaborar este documento de gestión, que es una formatería ya que hay que llenar, que tiene el sector, en el cual pueden acceder fondos hasta inclusive 1 millón de soles para poder invertir en tangibles dentro de la actividad o dentro del negocio o el negocio que quieran emprender, ¿no? Entonces ya hay documentos de gestión. Como Sierra y Sol Exportadora, en el organismo que yo trabajo, igual tenemos un documento de gestión que es plan de negocio para poder brindar profesionales, por nosotros brindamos profesionales con asesoramiento técnico en la parte que nos compete, que es en la parte de orientación comercial y el tema de aseguramiento de calidad de la oferta comercial, valga la redundancia, para poder asegurar la sostenibilidad comercial dentro de la actividad de los productores. Pero para eso hay que estar organizados y hay que estar asociados, y vamos a ir viéndolo en el transcurso de lo que estemos conversando esta noche, ¿ok? Dentro del plan de negocio, no hay en realidad una estructura única, hay una estructura marco, ¿no? Cada institución, cada especialista toma esta estructura marco y establece su documento de gestión, como igual lo hace el ingeniero civil, lo hace el arquitecto, en un plano tiene un diseño marco y ellos establecen y diseñan. Pero sí, estos parámetros o estos puntos o estos componentes son importantes tenerlos como sí marcos, y dentro de esto hay otros subcomponentes que nos permiten establecer el plan de negocio. Pero antes de desarrollar mi plan de negocio, yo tengo que tener primero una concepción del negocio, que significa tener mi idea de negocio. Esa idea de negocio tengo que ver si es viable o no es viable previamente antes de desarrollar mi plan de negocio.
Y tengo un poco que ir estableciendo la misión de la empresa, ¿no? En este caso, la misión de la empresa o agronegocio, hablemos de empresa o de organización o de cooperativa, ¿no? Su misión, su visión a la cual se va a enfocar en el tiempo, en el servicio, en el producto, la calidad que va a brindar, es importante. Sobre esto se emplean muchas herramientas. Hay una herramienta muy conocida que es la herramienta Canvas, que nos permite poder nosotros ir trabajando y ir conociendo bien si la idea de negocio es viable o no es viable previo antes de poder desarrollar el plan de negocio. Dentro del plan de negocio quiero que ustedes vean un punto importante y que es clave lo que les decía y que vamos construyendo y definiendo por qué el mercado es al inicio y es al final. Si ustedes ven el punto 3 y el punto 4, el punto 3 es análisis del entorno, y en análisis del entorno vamos a ver todos los factores favorables o desfavorables dentro de todo, digamos, en los componentes que puede hacer de acceso financiero, de acceso de vías, de recursos y todas las cosas. Y si ustedes ven el punto 4, es la investigación del mercado, donde la investigación de mercado, en términos generales, vamos a ver si el producto que nosotros estamos teniendo como idea, por ejemplo, si nosotros estamos pensando en producir palta, porque la palta está ocupando ya un lugar importantísimo en el ranking de las exportaciones peruanas y a nivel mundial, pero yo no voy a, con ese simplemente conocimiento, establecer ya una actividad productiva de palta, porque me falta mucho por conocer. Si nosotros ponemos un punto de 100, estamos recién en el punto 1 de conocimiento de qué debo saber de la palta para poder emprender mi negocio, o mi agronegocio, o mi actividad productiva, ¿no? Uno de los puntos principales, debo saber qué variedad de palta es la que está demandando el mercado. Hay muchas variedades de palta, ¿no? Si esa variedad de palta que está demandando el mercado es la que yo voy a producir. Y en este caso, la palta que demanda el mercado, ya vamos más adelante, la palta Hass, y tiene mercado en todos los niveles y no hay un techo para esa palta. Tiene un mercado regional, tiene un mercado nacional y tiene un mercado internacional, el cual estamos muy bien posicionados. Y miren cómo de la investigación de mercado nosotros recién pasamos a hacer la planeación estratégica, hacemos la estructuración de la empresa, ¿no? Hacemos un plan de marketing y el plan de operaciones. O aquí hay un tema, a veces primero haces el plan de operaciones, después haces el plan de marketing y la ejecución. O sea, recién después tú ejecutas la actividad o haces la crianza o haces el sembrío de lo que tú ya investigaste en el mercado. Y es más, en esta investigación, en esta toma de información primaria, secundaria, porque no solamente es googlear, no solamente es tomar libros, sino tienes que hacer entrevistas, tienes que salir a buscar empresas, tienes que salir a hacer contactos. Es un tema bastante, digamos, detallado en la cual tienes que tomar información. Ahí también una confusión. Hay muchos que dicen, no, yo hago un estudio de mercado y simplemente lo que hacen es tomar información de Google, tomar alguna información que existe en alguna biografía físicas, ¿no? Alguna llamada telefónica a lo mucho, y en algunos de los casos todavía hacen un copia-pega, lo cual no debería ser, ¿no? Y eso no es pues una investigación de mercado, menos una inteligencia comercial. Una investigación de mercado hay que salir, hay que tomar información primaria, secundaria, hay que tomar opiniones de expertos, hay que validar. Hay muchas herramientas en las cuales nosotros tenemos que validar esa información, hay que ver la sostenibilidad de esa información, hay que bucear a nivel de páginas comerciales y todo un tema que finalmente nos va a dar real situación y las características y lo que nosotros queremos para poder entrar a este agronegocio y poder ser no solamente un negocio exitoso, sino sostenible en el tiempo. ¿Ok? Y he querido ponerles esta laminilla, ¿no? Porque siempre yo hago una incidencia del mercado, es el punto principal para el éxito de los negocios. Y miren aquí, yo he podido graficar personas, ¿no? Personas o clientes, acá potenciales clientes, posibles clientes, y en este lado son clientes ya consolidados que finalmente acceden a los productos que nosotros estamos produciendo, que estamos desarrollando. Y aquí es lo que yo le decía, ¿no? Nosotros tenemos que partir del mercado. Partimos del mercado para saber qué producto está queriendo, qué variedad está queriendo, cuáles son los calibres que está requiriendo, cuál es el precio que está pagando el mercado.
frente a eso, cuáles son los competidores del mercado, y frente a eso yo hago recién mi plan de negocio, hago mi juego numérico, hago mi toma de data, mi análisis, y comienzo a ver si lo que yo estoy proyectando finalmente va a ser exitoso frente al costo de producción que voy a tener y al precio de venta o el precio que el mercado está pagando por este producto. Acordemos también que el mercado paga diferentes precios en cuestión de las calidades de los productos, ¿no? Y con eso quiero decir ahí de que vayamos olvidándonos, si bien es cierto, muchos buscamos que mejoren los precios para tener mayor rentabilidad, pero el principal problema en este momento en nuestro sector rural, en la pequeña y mediana agricultura, no es en sí el precio el que nos va a salvar o el que nos va a mejorar los ingresos económicos. No, es la realidad y que le hemos visto, y que no la digo yo, y que todos lo conocemos, los que estamos inmersos en el campo, es que hay una muy baja productividad de el producto que desarrolla el productor, y al tener una baja productividad, los costos de producción por naturalidad o por inercia definitivamente son altos, ¿no? Y más si sumamos que la calidad es baja. Y ese es el punto fundamental que tenemos que mejorar a nivel de la actividad productiva en la pequeña y mediana agricultura. Y miren, este gráfico, o aquí se grafica lo que les estaba diciendo, ¿no? El mercado al inicio, donde empiezas a tomar la información, comienzas a identificar, comienzas a ver potenciales clientes, consumidores, características, precios, proveedores de insumos, ¿no? Inclusive, hasta podría después con esta información poder ver si se establece un clúster, no se establece un clúster, ¿no? Y además ves competidores, ves las necesidades y los deseos para poder dar de repente un valor agregado a ese producto o a ese servicio que voy a brindar, que va a permitir no solamente incrementar o vender más mi producto, sino que me va a permitir poder ingresar con mejores condiciones frente a muchos competidores que existen, o poder desplazar a los competidores que existen y poder posicionarme yo como uno de los principales proveedores dentro de este espacio de mercado de proveedores de alimentos o de lo que se produce de la actividad del sector agrario, ¿no? Entonces yo desarrollo ya mi producto, y cuando desarrollo mi producto tengo que estar enmarcado en 6 aspectos fundamentales. Hoy el mercado te pide un producto con alta inocuidad, te pide que esa inocuidad la muestres con las certificaciones. Tenemos que innovar nosotros en desarrollar productos, no solamente en un producto nuevo para un nuevo mercado, sino innovar en cómo optimizar los recursos, ya no utilizar mucha agua, en la cual voy a desperdiciar, que podría utilizarla para mayor cantidad de área de terreno, utilizar riego por aspersión, utilizar semillas mejoradas, utilizar algún sistema mecánico que utilice en la agricultura. Muchos aspectos, desde el documento que les estoy diciendo, ya podemos ir innovando y llamar innovación si cambiamos ese chip y cambiamos esa forma de intervención que estamos haciendo todavía en el sector rural, asesorando, orientando hacia esta orientación de los negocios con nuevos documentos de gestión y planificación previa para ver si continuamos con esa actividad productiva o se toma una nueva actividad productiva para una mejor generación de ingresos de los productores, ¿no? Y finalmente yo termino en el mercado, ya en la actividad de comercialización, ¿ok? Entonces, miren cómo hoy nos vamos dando cuenta lo que les decía, ¿no? Que el mercado iniciamos y terminamos, y el producto está en el centro para poder nosotros tener el éxito que buscamos de esta actividad. Y esto es el secreto del sector privado. Esto es el secreto del sector privado. Y ese secreto que está ahí no lo estamos utilizando todavía nosotros, ¿no? El sector privado es lo que hace, y lo vamos a ver más adelante cuando veamos el arándano, por ejemplo. El arándano era un tema que hace 5 o 6 años muchos actores del Estado no creían en esta propuesta, y ahí como cierre exportador hicimos una fuerte incidencia sobre esto, y el sector privado tomó esta iniciativa y validó la información que nosotros tomamos desde un tema de inteligencia comercial. Tomamos información, la validaron con su área de inteligencia comercial. Luego esa información, ya teniéndola validada, pasaron a pedir la opinión del área de producción para ver si en la zona producía o no producía, características y todo. Después de que tenían eso, pasaron a la área de planificación de inversiones para ver si había los recursos financieros para poder invertir, y recién pasa el tema de ejecución o la implementación de los cultivos de arándano, y luego finalmente termina en la comercialización. Y miren, vamos a ver más adelante cómo en 5 o 6 años hemos logrado una posición importante en el mundo, siendo los principales proveedores en el mundo, ¿no?
Ok, habiendo un poco conocido a grandes rasgos lo que es la agricultura familiar, las características de la agricultura familiar, cómo es que debemos tener la agricultura familiar, porque todos no tienen los mismos niveles, conociendo un poco lo que nos enmarca los agronegocios, ¿no? Nosotros podemos ya ir hablando un poco de tendencias de mercado. Pero antes de pasar a esto, estoy seguro que nosotros vamos viendo que sí podemos hacer estas actividades dentro de la agricultura familiar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Algunos dirán, pero es que las condiciones no son las mejores. Sí, no son las mejores. Definitivamente no son las mejores, pero podemos empezar de pequeño, podemos empezar a hacer lo que debemos hacer. Y antes de pasar un poco a eso, quiero un poco mostrar lo que es las tendencias de mercado que nos permite desarrollar mercado y es complemento a lo que hemos venido viendo a nivel de los aspectos de agronegocios, ¿no? La tendencia lo que nos ayuda mediante la toma de información de diferentes comportamientos de venta, diferentes comportamientos de hábitos de consumo, de cambios, ¿no es cierto? Como el caso hoy que tenemos el COVID, cómo ha generado una tendencia y ha cambiado o acentuado más la tendencia por los productos sanos, por los productos inocuos, por los productos naturales, los productos que nos den beneficio a la salud, ¿ok? Es lo que nosotros nos va a ayudar a ver cómo este producto, cómo este negocio o este negocio va a poder ser sostenible de aquí en el tiempo, en 5, en 10, en 15 años, y vamos a prospectar, ¿no? Vamos a ver esas perspectivas y prospectar en adelante cómo es que sería el mañana para estas condiciones del producto. De que hay un riesgo, definitivamente, hay un margen de error como todo, pero vamos a tener las cosas con mayor investigación, ¿no? Menor va a ser ese riesgo que se pueda nosotros tener. Y miren, si nosotros queremos dedicarnos a un agronegocio sostenible, a un negocio que podamos no solamente acceder bien, sino permanecer en el mercado, tenemos que comenzar a mirar ya esos productos que en marco general te van a dar una salud y bienestar, ¿no? Que te van a generar un placer a nivel de la experiencia, pero dentro de ello se está buscando productos que sean más naturales, productos que sean más nutricionales, que sean más inocuos. Los hábitos de consumo van cambiando, algo bastante notorio. No sé si ustedes un poco han podido ver, bueno, los que hemos estado en la capital, ¿no? Antes en la capital, 6 años atrás, por ejemplo, no se comía quinoa, que ibas a ver en un restaurante quinoa, lo veías en los conos, ¿no? Y ni en los conos, es más, ni en Puno, que es la principal zona productora de quinoa, casi no querían comer quinoa porque era un tema de mucha denigración, ¿no? Y ahora anda a ver la quinoa, cómo están los mejores restaurantes gourmet y platos de 50, 60, 70, 100 soles de quinoa y está posicionada muy bien a nivel mundial. Esos son hábitos de consumo que por diferentes tendencias o por diferentes cambios o por diferentes aspectos van tomando una posición importante. Y esto va sumado a la calidad, va sumado a las exigencias regulatorias y el tema de que sea un producto amigable al medio ambiente. Y miren, acá hay otro marco. Sobre esto quiero resaltar lo siguiente, la era del influencer, ¿no? Hemos visto los youtubers y hemos visto que los influencers o estos sistemas hoy, especialmente empleados en los sistemas virtuales, en los sistemas digitales, cómo es que se está haciendo mucho énfasis sobre la preparación de alimentos. Y esto de preparación de alimentos está generando mayor dinámica comercial, no solamente de los alimentos que existen, sino de nuevos alimentos que en una región eran conocidos y que en otra región no eran conocidos y que se demandan porque finalmente esta era del influencer y especialmente en los temas virtuales, así como estamos en este momento que podríamos estar interconectados, no solamente con gente de Piura, sino con gente de Lambayeque, con gente de Tumbes, con gente de Lima, con gente de Loreto, con gente de Puno, y posiblemente de repente estemos conectados con alguien en el exterior, como en muchos de los eventos que hacemos a nivel de cierre exportadora, ¿no? Y cómo es que podemos socializar, cómo podemos conversar y hasta vernos por una imagen y conocer lo que sucede en cada lugar. Entonces, esa influencia está generando esto. Y ahí hacemos una pequeña comparación. Mucho de nuestros productos en el mundo han tenido demanda porque hubo un influencer en este momento, ¿no? Gastón Acurio, que comenzó a hacer una difusión muy fuerte a nivel de los platos y es ahí donde comenzaron a generarse nuevos platos porque comenzó él a valorar
esos platos de las zonas rurales, esos platos de los conos, ¿no? Y finalmente esa valoración fue posicionándolo en otras segmentaciones económicas y en otros niveles de restaurantes, donde hoy esos restaurantes, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial, están demandando los productos y está creciendo el tema comercial que nosotros estamos mirando a nivel de la comercialización de los alimentos en el país y a nivel mundial, ¿no? Otro tema importante es que aquí ya se habla de la era de los millennials, ¿no? La era de los millennials están con otros temas digamos, de conocimientos, están metidos en el sistema virtuales, conocen cosas que se producen acá, que se producen allá, que se consumen acá y allá, y eso está generando también un cambio importante y es una tendencia en la cual debemos ir mirando fuertemente, ¿no? A nivel de o los aspectos anteriores que hemos estado viendo. Ok, y esto también quería acá resaltarlo porque los alimentos funcionales ya han venido tomando una posición muy interesante y lo cual muchos de los alimentos que nosotros producimos en la región Piura y en el país y muchos de nuestros productos bandera, ¿no? Dentro de los 10 del ranking de exportaciones peruanas y los 8 principales que tenemos ubicados como principales proveedores al mundo son como productos funcionales, ¿no? Y productos funcionales, ¿por qué? Porque ahora el consumidor como yo, como tú, que estamos aquí escuchando, como todos, estamos buscando y estamos preocupados por la salud. Ya ni siquiera solamente por la nutrición, sino por la salud, ¿no? Y estamos teniendo un interés de visualizar el etiquetado, que el etiquetado finalmente nos diga que el producto es así o que el producto finalmente tiene esta garantía como un sello de calidad o como una certificación. Recién, hace pocos unos años, salió el tema de los sellos, ¿no? Estos sellos negritos, donde ve el tema de contenido de grasas, ¿no? Grasas saturadas, de azúcares, que nos permiten a nosotros también conocer qué tipo de alimentos estamos consumiendo, ¿no? Hay una preocupación muy fuerte por el envejecimiento, ¿no? Muchos preocupados por no envejecer, muchos preocupados por mantener una piel no de edad avanzada. Hay un incremento de alergias a los alimentos no convencionales, lo cual se está buscando alimentos sustitutos a ellos. Hay una preocupación también por reducir los costes sanitarios en esto y hay un tema de prevención y reducción de enfermedades y como el caso del COVID que estamos viviendo, COVID-19, por ejemplo, ha generado mucha demanda de productos con alto contenido de vitamina C, muchos productos que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico y esto va a venirse dando en generaciones o en años posteriores y esas son las tendencias a las cuales nosotros debemos ir prospectando y debemos ir mirando para que nuestros negocios no solamente generen un tema de sostenibilidad de mercado, sino sean crecientes a nivel de los espacios que podamos dar. Finalmente quería mostrarles dentro de lo que es las tendencias, quería mostrarles de que el consumidor busca hoy el equilibrio entre el bienestar y el placer, ¿no? El consumidor hoy, como nosotros que estamos aquí, ya no solamente buscamos un producto que sea sabroso, que sea bonito, que tenga calidad, ¿no? Sino que buscamos además que sea un producto que no solamente nos nutra o que tenga alto contenido de vitaminas, sino que sea un producto que finalmente nos va a permitir una inmunidad hacia cierta o cual enfermedad o nos va a prevenir cierta enfermedad y especialmente las cancerígenas, ¿no? Pero miren, esto en realidad es un tema bastante interesante en el cual tenemos nosotros que mirar muy bien. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a ser cada vez más competitivos. Porque no sé si ustedes han puesto atención. ¿Qué es lo que quiere el consumidor y qué es lo que queremos nosotros? Porque nosotros estamos dentro de ello, hagamos un análisis. Queremos un producto que sea muy sabroso, queremos un producto que esté muy bonito, queremos un producto que sea nutritivo, queremos un producto que me prevenga una salud, pero además quiero que ese producto sea barato, ¿no? O sea, miren lo complejo que cada vez se vuelve el mercado. O sea, no solamente quiero esas características, sino el consumidor, como nosotros cada vez vamos haciendo más exigentes, que vamos sumándoles más características a ese producto y aún queremos pagar menos todavía por ese producto. Por eso es que se busca un nivel de competitividad y por eso es que mejorar los rendimientos, por eso hay que bajar los costes y por eso hay que innovar en el tema de la producción. ¿Ok? Y hablando de competitividad, para poder nosotros
enfrentarnos a este mercado altamente exigente y que no solamente es altamente exigente en calidad, en presentación del producto, en sabor, en condiciones nutricionales, en ventajas y beneficios para la salud, sino que además no quiere pagar más por el producto o no queremos pagar más por el producto, es que tenemos que ser altamente competitivos. Y la competitividad no es necesariamente difícil ni es inalcanzable, es alcanzable en la medida que podamos hacer los 4 puntos fundamentales que veíamos al inicio. ¿Cuáles eran? ¿Recuerdan? Primero, una adecuada planificación, una adecuada organización, una adecuada dirección o ejecución y un control continuo para el tema de la actividad productiva o la inversión que estamos haciendo, y eso enmarcada dentro de los negocios con una previa investigación de mercado, toma de información y todo lo necesario para nosotros poder recién invertir, ejecutar y después poder tener esos frutos o esos resultados que lleguen adecuadamente al mercado. ¿Ok? La competitividad que nos da una sostenibilidad en nuestros negocios. ¿Ok? Y hay 4 aspectos y hasta 5 aspectos fundamentales que nosotros debemos hacer incidencia y debemos poner en práctica para tener una alta competitividad. Ni siquiera ser competitivos, sino ser altamente competitivos. Acordémonos que ahora en todo se busca ser altamente competitivos. No solamente en el tema de los tangibles, sino también los intangibles, como el caso de nosotros los profesionales, ¿no? Cada vez estamos tratando de tener una mayor especialización, un mayor grado a nivel profesional, estar investigando, estar conociendo, estar leyendo, porque tenemos que ser altamente competitivos frente a los competidores o al resto de profesionales similares como nosotros en los cuales estamos inmersos, ¿no? Finalmente hay un dicho que dice, ¿no? El que no avanza rápido, ¿no? Cae, ¿ok? Entonces, uno de los puntos fundamentales es la productividad. La productividad en el sector de la agricultura familiar está muy baja, muy baja. Inclusive, me atrevo a decirlo, que la mayor parte de ella está por debajo de los umbrales económicos que nos permitiría dar la actividad productiva. Por ejemplo, y esto es clarísimo para que lo conozcamos y está en todo, pero más claro está en el café. Los que se dedican a producir café, sus rendimientos están muy bajísimos. El promedio nacional hace poco daba una conferencia sobre la situación, el contexto nacional del café, y veíamos que la cantidad de áreas que existen de café en el país, con la cantidad de producción que existe en el país, el rendimiento promedio está en 585 kilos por hectárea. Que existen productores que producen 1.000, 1.500, 2.000, 2.500 o hasta 3.000 soles, como el caso de Villarrica, lo hay. Pero el mayor porcentaje están en 200, 300, 400 kilos, y sacando ese promedio de toda esa producción nacional, el rendimiento es 585 y algunos gramos más de producción. Imagínense, pues, cuando el rendimiento medio o el rendimiento más bajo en el café, inclusive orgánico, es entre 800 a 1.000 kilos por hectárea. El nivel medio entre 1.200 a 1.500 por hectárea y el nivel alto es entre 1.800 a 2.000 kilos por hectárea en el café orgánico, ¿no? Porque el café convencional son mayores los parámetros de producción, que inclusive pueden llegar hasta 3.500 en el parámetro más alto. Pero miren con el nivel más bajo, ¿no? En el café, que es 800 kilos, pongámosle, para ir hasta 2.000 kilos, ¿cómo estamos nosotros en la actividad productiva en los rendimientos? Estamos muy bajo. Entonces, ¿cuál es el problema? Y hago la pregunta, ¿es el precio actual o es los rendimientos que estoy teniendo? Es el rendimiento. Hagamos un juego numérico, creo que todos podemos sumar y restar o multiplicar, y veamos que el precio actual multiplicado por los 550 kilos, y especialmente los productores que producen 200, 300 kilos, imagínense, ¿no? Multipliquen por el precio actual, ¿cuánto les va a salir? A ese precio actual súmenle un sol, así, que nunca va a subir, pero seamos así. Súbale un sol y multipliquen. Ok, van a ver una diferencia. Pero ustedes hagan el otro juego. Simplemente multipliquen por 2 esa producción que están teniendo. Si son 200 kilos, multiplíquenlo por 2, son 400. Y multiplíquenlo nomás por el precio actual que están vendiendo y van a ver que la diferencia es mucho mayor que el haberle incrementado un sol si estamos esperanzados en que suba el precio. ¿Y por qué?
¿Por qué? No solamente porque el precio es un tema que juega a nivel, como estos productos mundial, por la bolsa, es un retail que juega a nivel de la oferta y la demanda mundial y las calidades que vienen, ¿ok? Entonces, el punto fundamental es el rendimiento. Y si le sumamos la calidad, que aún tenemos calidad baja, aún siendo nuestros cafés peruanos, los arábicas, que son los cafés de aroma más requeridos en el mundo y que son los que marcan el precio finalmente, ¿no? Todavía estamos bajos, ¿no? Y ir a costos, pues, ni para qué hablar, porque aparte de que son productores que no compran organizadamente, sino individualmente, y todavía con rendimientos bajos, imagínenos, pues, ¿no? Estamos en un costo muy altísimo, lo cual el precio que nosotros vendamos y que estamos vendiendo no vamos a tener, estamos perdiendo definitivamente, pero no es fundamentalmente el precio, sino es fundamentalmente el problema, los bajos rendimientos que estoy teniendo. Ok, pero no tenemos recursos económicos, dirán, ¿no? No hay para abonar. Ok, es que ahí tenemos que hacer una planificación de la optimización de recursos, porque en muchos aspectos que yo he podido ver en campo es de que yo tengo 1 hectárea de suelo, pero tengo capital para media hectárea de suelo, ¿y qué es lo que hace la mayoría? ¿Y qué hacen lo que asesoran? En muchos casos muchos dicen, no, ya no importa, ¿sabes qué? Con lo que tienes, cultivemos toda la hectárea. Pero mira, no pues, un ejemplo clave. Una cosa es que yo almuerce solo con mi plato que me ponen y otra cosa es que el plato que me ponen almorcemos 2 o almorcemos 3. Definitivamente nos vamos a quedar de hambre, nos vamos a consumir menos alimentos, menos energía y nuestra productividad va a ser menor. Igual es en este aspecto. Lo que yo tengo que hacer es optimización. Si yo tengo recursos financieros, recursos humanos, recursos agua, para media hectárea que me dé un adecuado rendimiento, me dé una adecuada producción, ¿no es cierto?, o productividad frente al precio, yo invierto ahí. Yo invierto ahí solamente y dejo la otra media hectárea para invertir escalonadamente cuando yo con esta alta productividad que tenga, que va a ser mayor que si yo invierto en toda la hectárea. Si ese recurso que tengo lo quiero hacer alcanzar para toda la hectárea, la producción de la hectárea va a ser menor. ¿Por qué? Porque no va a haber la nutrición necesaria para la planta, el agua no va a alcanzar para toda la planta y todo no va a alcanzar para la planta. Y finalmente la producción va a ser menor de que yo solamente haya invertido con lo que tengo en mi media hectárea, que esa producción en esa media hectárea va a ser 2 veces más que lo que yo haya finalmente distribuido mis recursos en poder tener mayor área, pero no es esa la forma, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, este aspecto de productividad es básico. Rendimientos altos, calidad alta y bajos costos. Otro aspecto importante y que nos va a ayudar y que nos ayuda o nos está ayudando y ayudaba a muchos, pero muy poco porcentaje a nivel del país, es la asociatividad. La asociatividad permite el desarrollo en grande de la pequeña agricultura, que tienen pequeños predios, pequeños recursos económicos, pero tenemos que hacer una asociatividad no solamente en documentos. Ahora muchas de las instancias del Estado, muchas instancias no gubernamentales, lo que están poniéndose como objetivo fundamental es la formalización. Ok, sí, yo estoy fomentando la asociatividad, la organización, pero me quedo en la formalización, ¿no? Y en muchos de los casos se quedan en la formalización registral entre SUNAT, y no van al tema de la parte de obtener la formalidad tributaria, que es el tema con SUNAT, y finalmente no tienen la operatividad que debería tener a nivel de lo que te dé la referencia de un movimiento económico sustentable ante documentos de gestión comercial, ¿no? Entonces tenemos que hacer una asociatividad no solamente en documentos, si bien es cierto se va avanzando porque antes ni siquiera se ayudaba a formalizar, pero hoy solamente se está quedando en la formalización. Y ese es el punto inicial, nos falta generar esa ejecución de las acciones dentro de un marco asociativo y especialmente empezar a ejecutar esas acciones de planificación, de organización, de compra de insumos para abaratar costos, de establecimiento de paquetes técnicos que nos permitan tener ese producto con las características demandadas por el mercado y que finalmente nos permitan comercializar. Hay un tema aquí que muchos dirán, pero sí, hay cooperativas que están, sí, perfecto. Tienen su punto importante, ¿no? Cooperativas, ONGs, pero están haciendo un punto bastante bueno en el tema de la comercialización,
pero están muy poco trabajando el tema del incremento de la producción por cada uno de los productores de los cuales les está entregando esa producción. Y eso está bastante visible, no es que lo diga yo, eso lo podemos ver cuando visitamos a un productor principalmente de café, de cacao, que son los que tienen los más bajos rendimientos en cualquier otro cultivo, ¿no? Y vamos a ver que finalmente ellos sus rendimientos son bajos, pero finalmente que no se le quite el mérito a las organizaciones, a las cooperativas, pero más están en el tema de la actividad de acopiar esos volúmenes que están teniendo los productores. Se preocupan, sí, por mejorar la calidad, pero todavía no el rendimiento. La calidad, ¿por qué? Porque va con el tema del volumen que voy a tener para poder consolidar los compromisos comerciales que tengo con el exterior, que es una actividad importante, no se merece, pero se está dejando esa parte. Y recuerdo que hace unos años estuve en un tema, en un panel, en un foro, me pusieron como panelista y preguntaron sobre qué hay que hacer sobre café, ¿no? Y muchos decían, ya no hay que hacer nada, y era en la región Piura, diciendo, ya no, sobre café no hay que hacer nada, sobre cacao no hay que hacer nada, decían, ¿no? Entonces, cuando me tocó a mí como panelista hablar sobre esto, y definitivamente a muchos no les pareció bien, pero es que dije, hay que diferenciar dos aspectos importantes acá en estas dos cadenas. Una cosa es la actividad productiva y otra cosa es la actividad comercial. En la actividad comercial estamos muy bien, perfecto, no hay casi nada que hacer, porque ya hay un sistema organizativo de acopiar la producción, de hacer un tema de homogenización o estandarización de la producción y hacer un tema de finalmente los envíos al exterior y todos los aspectos que tengan que ver con la parte comercial. Pero la parte productiva estamos prácticamente igual. Y tenemos aquí los productores y quiero preguntarles, ¿cuánto estamos produciendo por hectárea? Y la respuesta estuvo clara. Cuando dijeron que estaban produciendo 6 quintales, y 6 quintales por 50 son 300 kilos, 8 quintales por 50 son 400 kilos. Entonces no hubo más que decir, y finalmente es que uno de los puntos importantes, pero no se quiso trabajar y que todavía hay mucho, digamos, o que se cree o recelo en trabajar esta parte que es fundamental, la productividad. Ok. Otro aspecto importante es la innovación. Tenemos que nosotros brindar y facilitar acceso de información a los productores de la agricultura familiar. Y la información está ahí. La información está ahí, hay que brindarles que ellos conozcan, muchos inclusive tienen acceso a internet, pero no saben, no tienen conocimiento de páginas, no tienen conocimiento de dónde puedo buscar este tema, ¿no? O no les llevo la información. Y miren, este acceso, semilla certificada, que es un tema fundamental, muchos de los productores de agricultura familiar no usan semilla certificada, lo cual es un gran problema desde el inicio de la actividad productiva, sin desmerecer el tema de que no se hace análisis de suelo, ¿no? Entonces, si tú no haces análisis de suelo, estás haciendo un tema de inversión en abonamiento a ciegas porque puedes estar invirtiendo mayor volumen de lo que o poniendo mayor volumen de lo que el suelo necesita o poniendo unos productos que el suelo no necesita, ¿sí? Y finalmente estás invirtiendo más y tu costo de producción está levantando, ¿ok? Otro de los temas es de que no estoy usando semilla certificada. Si no tengo semilla certificada genéticamente en línea 1, línea 2, línea 3 máximo, mis rendimientos por degeneración de esa semilla, como cualquier ser vivo, no va a poder producir bien. Va a ser baja la producción, inclusive por mejor alimento, por mejor atención que le pongas, ¿ok? Y ese es un factor muy marcado a nivel del sector rural, a nivel de la agricultura familiar. No se está usando semilla y no estamos haciendo mucha incidencia porque se usen semillas de calidad o semillas certificadas. Desde ahí partimos mal y desde ahí tenemos que empezar a mejorar la actividad productiva en el sector, que sí lo hace el sector privado, es uno de los primeros puntos, el tema de los análisis de suelo, el tema de las semillas, si hay semilla, qué F es, qué generación, 1, 2, 3, ¿no? O hacen sus semilleros, ¿ok? El tema del sistema de riego tonificado, el tema de reconversión, si este cultivo específicamente en nuestra sierra hay muchos cultivos que no tienen demanda de mercado, como es el trigo, por ejemplo, ¿no? Lamentablemente el trigo tendría que seguirse produciendo a nivel de pequeñas áreas simplemente para otro consumo, y si queremos un producto que genere ingresos tendríamos que cambiar a otro cultivo que, por ejemplo, para nuestra sierra peruana muy interesante está la quinoa, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, una innovación abierta, importante en todos los aspectos, tecnología, servicios y en todo lo que querramos. Y aquí un paréntesis
Y no un paréntesis, sino aclarar algo. A veces hablamos de innovación y pensamos que solamente la innovación es necesidad de muchos recursos financieros. No es así. Innovación a veces inclusive es un cambio de un producto por otro producto y es una innovación. Innovación inclusive es esos saberes, esos conocimientos que se tienen, volverlos a practicar mediante una experimentación. Y ya estamos generando innovación, ¿no? Acceder a tecnología como los drones que estamos viendo acá. Podemos acceder a nivel de la asociatividad, formar recursos, gestionar recursos financieros que tiene el Estado, que no son revolventes, ¿no? Acceder a ellos, llevarle nosotros como profesionales la información a los productores, ¿no? Entonces, sí podemos hacerlo, pero lo que pasa es que tenemos que romper esos paradigmas, tenemos que comenzar a salir de ese espacio de confort, especialmente los profesionales que estamos inmersos en asesorar esta actividad productiva. Vean ustedes, salgamos de eso, salgamos de ese espacio de confort, asumamos retos, cambiemos el chip y van a ver que finalmente el productor va a responder a ello. Muchas veces nosotros decimos, queremos que el productor cambie de chip, pero nosotros como profesionales que hacemos la orientación y que asistimos no cambiamos de chip. Entonces, ¿cómo vamos a creer que ellos cambien chip? Si vamos con el mismo esquema pragmático, el mismo sistema de paradigma, el mismo espacio, el mismo sistema de confort que estamos, ¿no? Entonces va a ser muy difícil. El cambio creo que está principalmente en nosotros, los profesionales que orientamos, o las instituciones que orientamos a el mejoramiento de la pequeña agricultura familiar. Valor agregado, fundamental. Y valor agregado no solamente es proceso de agroindustrialización o industrialización. Valor agregado es todo aquel mayor, digamos, valor que le podamos dar a un tangible o a un intangible, ¿no? Y como le digo, no necesariamente ya hoy por hoy, en este mundo globalizado y de alta competitividad, el valor agregado no solamente es poder tener un punto mayor de precio, sino es poder desde un primer punto ingresar al mercado, porque va a tener una diferenciación de mi producto. Y la diferenciación del producto, si le ponemos valor agregado, y que es el valor agregado la que va a generar diferenciación de mi producto, va a ingresar mucho más rápido a un mercado con competidores que existen y va a tomar un desplazamiento y una posición importante la que queramos tener. Entonces, es como nosotros, ¿no? Por poner un ejemplo hipotético, ¿no? Cuando salimos a un evento, a una fiesta, nos ponemos un buen traje, ¿no? ¿Para qué? Para poder tener una mejor referencia, para poder un mejor respeto hacia los que están de repente enfrente, ¿no? Entonces tenemos una forma de presentación. Y eso podríamos tomarlo como un ejemplo, digamos, del valor agregado que nosotros podamos dar a nuestros productos. Un empaque, el tema de la presentación, la marca, ¿no? Envases. Eso va a ayudar mucho al tema que nosotros podamos ir desarrollando, y eso se llama desarrollo de producto, ¿no? Desarrollo de producto para una mejor posesión de producto, que bueno, son temas bastante, digamos, amplios que tratamos de irlos hoy día tocando en cosas así de menos. Hay muchos que de repente se van escapando, ¿no? Y dentro de lo que es la parte de agronegocios y tendencias, es clave la promoción y el marketing, ¿ok? Pero hay que diferenciar la promoción y hay que diferenciar el tema de uso de los medios, ¿no? Ahora, por ejemplo, es muy, está de moda ahorita y es algo bueno que ha traído el COVID, ¿no? Porque también hay que ver que no todo lo que traído es malo, ¿no? Es bastante bueno el tema de que ahora se está utilizando el tema de estamos en la era virtual en el país y en el mundo, dándole mayores énfasis, ¿no? Entonces, hacer un marketing digital es fundamental hoy. Tener una página web, tener tu página de Facebook, de Instagram, tener un canal YouTube, tener un tema de sistema commerce, ¿no? Un tema de comercio digital. Hay muchas organizaciones que ya están inmersas en esto y que están orientándose a este mundo del marketing digital y al sistema de comercio virtual. ¿Ok? Miren, hemos hablado cosas bastante puntuales de varios temas, ¿no? Que, como les digo, en realidad son cosas muy amplias, pero hemos tratado de poner pinceladas en cada una de ellas para finalmente poder mostrarles alguna perspectiva productiva y comercial que podamos desarrollar muy bien en nuestra región Piura, y no solamente en la región Piura, sino en muchas regiones del país. Muchas de estas propuestas productivas caerían muy bien en tema de agronegocios,
porque tienen alta demanda de mercado y porque, como hemos ido viendo desde las conceptualizaciones y de los aspectos de las dificultades, desde las oportunidades, de las estrategias que podemos emplear, estoy seguro que todos estamos viendo que sí podemos cambiar el esquema de cómo intervenir y mejorar el desarrollo de la agricultura familiar, y que es a nivel de los agronegocios. ¿Se puede o no se puede? Claro que se puede, ¿no? Podemos ir empezando en pequeños niveles, como todo. No todo empieza de grande, ¿no? Nosotros como ser humano no nacimos parados, caminando, no hemos nacido con conocimiento de universidad. Hemos partido desde un embrión, hemos ido desarrollando hasta ir aprendiendo a caminar, ir aprendiendo a hablar, ¿ok? Definitivamente que aún nos siguen haciendo más rápido, ¿no? Conocimientos, profesionalización, empresas, porque cada uno ha ido tomando o aprovechando las oportunidades o las competencias o la atención que nuestros padres nos iban dando, si queremos un poco asimilar con el tema de la atención que nosotros debemos dar a nuestro agronegocio o a nuestros cultivos, ¿ok? Y aquí el comportamiento de mercados es importante como un tema de motivación para nosotros, y ver que lo que estamos haciendo en la actividad productiva nos está teniendo satisfacciones. Y aquí algo que quiero digamos, no sé, un poco compartir con ustedes desde la mirada que yo tengo, es que no veamos o no hagamos un tema o no pongamos barreras entre la actividad de la agricultura familiar y la no agricultura familiar, o entre el sector rural de la actividad productiva y el sector privado. No podemos generar ese tema de rompimiento o una barrera entre ambos, por dos aspectos fundamentales. El primero, porque ustedes han ido viendo que a nivel de agricultura familiar hay tres niveles, ¿no es cierto? El de subsistencia, el intermedio y el consolidado. Y los consolidados son prácticamente ya aquellas organizaciones o aquellos productores que pasan a tener un nivel de privado, porque pasan a tener mayores capitales. Y finalmente hay muchos ejemplos como esos en el país, no solamente en nuestro sector de agricultura, sino en los diferentes sectores económicos. Gente de la zona rural que ha ido capitalizando con mucho esfuerzo en diferentes actividades y que se han consolidado ahora como grandes empresarios, y no solamente empresarios a nivel nacional, sino que comercializan a nivel internacional, y que encuentras muchos de estas personas con apellidos de nuestras zonas de provincias o zonas rurales en los mejores sitios y segmentos económicos del país y del mundo, ¿no? Entonces, no rompamos eso, no generemos eso, porque finalmente estamos vinculados todos, estamos vinculados. Hagamos un análisis más fuerte al respecto y veamos nosotros que esta vinculación nos lleva desde el tema de proveer insumos. ¿Quién nos provee insumos? ¿A quién le compramos insumos? Es a un pequeño privado, ¿no? Importante iniciar una actividad productiva cuando soy pequeño y bien planificado, con alto rendimiento, con alta calidad y con bajo costo de producción. Con que yo le venda a un mayorista o un exportador, yo voy a tener muy buena utilidad. Tengámoslo por seguro. Y miren, tenemos aquí el ranking de los 10 principales productos ya exportados del 2020 dentro de las exportaciones peruanas o las agroexportaciones peruanas. La uva, arándano, palta, café, espárrago, mango, mandarina, banano, cacao y quinoa. Muchos de estos productos se producen en nuestra región. Y orgullo mayor, saber que nosotros a nivel del mundo ocupamos el primer lugar del país o el primer país proveedor de arándanos y de quinoa al mundo. Miren, ¿no? Y de espárrago. Miren, años atrás, pues 5 o 6 años, era Bolivia el principal abastecedor de quinoa al mundo. A nivel de Sudamérica, en arándanos era Chile y Argentina. A nivel de Norteamérica era Holanda, Estados Unidos. Y hoy pues somos Perú el principal proveedor de quinoa y arándano y espárragos al mundo. Ocupamos el segundo lugar de proveedores de mandarina al mundo. Ocupamos el tercer lugar de proveedores de palta, proveedores de aceituna, proveedores de ají, páprica. Y ocupamos el cuarto lugar de proveedores de palmito, el quinto lugar de proveedores de uva. Nuestra región Piura pues es un gran potencial y estamos ya casi con el 40% a un poco más del volumen de exportaciones de uva a nivel de Perú. Miren, una innovación que se dio en los años 2000, 1998, yo todavía estaba en la universidad. Y se veía en Piura y decían, oye, la gente está loca. No está loca. Pues hacemos historia. Cuando fuimos coloniados por los españoles, una de las primeras zonas o regiones donde se produjo uva
a partir de Ica, aparte de Ica, fue Piura, ¿no? Café, 8º lugar a nivel del mundo, y es importante porque nuestro café es un café arábica, que son cafés de aromas. Ok, quiero mostrarles rápido esto, la uva, cómo es que estamos en uva, ¿no? Nuestros principales destinos son Estados Unidos, Holanda, Hong Kong. Hemos crecido, miren, solamente los dos últimos años, perdón, de 875 millones a 1.000 millones de dólares FOB de exportaciones, ¿no? Y el caso de arándano, hemos crecido aquí algo rapidito. El año 2014 exportamos 26 millones de dólares, el 2010 no exportábamos nada, ¿no? Y miren el crecimiento del 2014 al 2020 en 6 años, 833 millones de dólares FOB. Increíble, ¿no? Otro producto importante nuestro y que es un potencial, la palta. Igual, la palta un crecimiento interesante, miren, 771 millones de dólares FOB, también en los años 2010, el año 2008, nosotros no exportábamos palta, era Chile, ¿no? Chile principal. Ahora Chile nos compra a nosotros. Los españoles primero vienen a Perú, si le falta de Perú, se van a Chile. Y es más, Chile nos compra a nosotros para exportar, ¿no? Miren, y estos productos que les muestro aquí son productos que podemos trabajar a nivel de pequeña agricultura familiar, a nivel de asociaciones, o sea, son productos que están al alcance de nosotros, ¿no? En pequeños predios, volúmenes, perfecto, pero ese es el punto importante para empezar. Y es más, todos estos productos que les muestro, los excedentes que no tienen un tema para comercializar como materia prima, podemos poner transformación, ¿no? Pero cuando hablamos de transformación o industrialización, muchas veces se utiliza el excedente. No confundamos de utilizar los calibres que se venden como producto en sí, como fresco, ¿no? Bueno, café, ya comentamos del café, igual su posición comercial es interesante, 148 millones, hay que trabajar rendimientos aquí, estamos muy bajísimos en rendimientos. La quinoa es un producto interesante para Piura, que todavía no se está trabajando. Ya hemos logrado, en tema de consenso, priorizarlo como una cadena productiva nueva para la región Piura. Rapidito les comento, sé que hubo una experiencia no muy buena en el año 2015, pero en la investigación que yo hice sobre esa experiencia es que no utilizaron semilla, sino finalmente trajeron grano, y digo grano porque es grano comercial, del mercado mayorista de granos de Lambayeque, donde este grano del mercado mayorista de Lambayeque inclusive es el grano de quinoa más bajo en calidad, que es el que mayormente se paga 3,50 soles y no que es el grado de calibres altos, que su precio está oscilando ahorita en este momento entre 6,1 soles el kilo, ¿no? Entonces hay dos tipos de calibre. Y finalmente su producción que le salió pues fue ese, ¿no? De una semilla mala, de esa calidad, le salió esa calidad. Y su quinoa no pasaba los parámetros de calidad y su mayor precio era 3,50. Entonces hay aquí una aprobación y una experiencia muy buena para nuestra sierra piurana, la de Ayabaca, la de Morropón y la de Huancabamba. Bueno, del mango ni qué hablar, pues no, el mango es un potencial, pero hay que mejorar la productividad. Igual, en mango hay que mejorar la productividad, el sistema de certificación de calidad también, hay mucha residualidad tóxica, porque finalmente aquí había un desconocimiento, creían que el mango solamente era de grandes empresarios, no, pero también hay pequeños productores de niveles de agricultura intermedia que están en ello, ¿no? Y consolidada y que hay los privados definitivamente en un mayor porcentaje, ¿no? Pero bien, o sea, es una actividad importante que hay que saber la variedad. Y la variedad que más se comercializa y mejor precio tiene definitivamente la Ken, pues, ¿no? Banano es una agricultura, es una cadena productiva muy interesante en la región, que si bien hay un problema ahorita fitosanitario, ¿no? Sobre el Fusarium 4 que afecta a mortandad de las plantas, pero es una cadena que está bastante fuerte, inclusive mejor que la de banano, y aquí, por ejemplo, los productores de esta están entre los 3 niveles, ¿no? Pero, perdón, en los 2 niveles mayores, en la intermedia y consolidada. El mayor porcentaje está en la intermedia, ¿no? Con media hectárea, 1 hectárea, hay 2 de 5 hectáreas que ya están en un nivel de agricultura familiar consolidada, ¿no? Y lo importante es que nuestro banano orgánico está muy bien apreciado en el mundo. Ahí tenemos los datos de exportaciones y los destinos son Holanda, Estados Unidos y Panamá principalmente. Cacao, bueno, cacao igual, como el café, rendimientos muy bajos, a pesar de que tenemos una muy buena calidad, tenemos el mejor cacao del mundo, que es el cacao blanco, y está en nuestra región Piura, ¿no? Y parte de la región Tumbes, pero aún así los rendimientos son muy bajísimos lo que tenemos y que es lo que tenemos que empezar a trabajar fuertemente. Fresa, pues es una cadena interesante, ¿no? En nuestra región Piura tenemos nuestra sierra piurana,
que tiene capacidad y condiciones excelentes para poder producir. Hay dos pequeños productores que están haciendo dos iniciativas, uno en el distrito de Sondor y uno en el distrito de Montero, que muy bien están trabajando la fresa y que vale la pena poder ampliar esta experiencia a nivel de los productores de la pequeña y mediana agricultura, y que además tiene un techo amplio. O sea, todos estos productos que estoy mostrando no tienen un techo de mercado, tienen un escalonamiento rápido hasta el mercado internacional. El crecimiento de exportaciones de la fresa pasó y evolucionó rápidamente. Del 2016 se exportaba algo de 1 millón y miren, en 3 años estamos en 36 millones de dólares FOB de exportaciones de fresa. Entonces se convierte en una alternativa interesante para poder trabajar en la región piurana. Maíz morado en nuestra sierra piurana, que es la que menos atendida está, pero tenemos, miren, gran diversidad de productos. Lo que nos falta simplemente es comenzar a hacer ese empuje en la sierra piurana, con grandes potencialidades. Producir maíz morado ahí, pues, por la antioceanina que tiene esto, diferentes usos, y además vendemos hasta la tusa y vendemos hasta la panga, es que debemos desarrollar. Tenemos un mercado interesante. Para todos estos productos tenemos el mercado regional, mercado nacional y mercado internacional. No solamente les estoy mostrando que son productos para exportación, no, son productos que son interesantes con alta demanda en los 3 niveles de mercado, sino que finalmente les muestro los rankings de exportación porque es el mercado más amplio al que podemos llegar si es que comenzamos a incrementar nuestra producción, porque definitivamente los primeros niveles de producción que vamos a tener como pequeña agricultura familiar va a ser un volumen pequeño que vamos a atender un mercado regional, un mercado nacional, y que cuando vamos a ir creciendo en volúmenes vamos a llegar a atender mercados mayores, y por eso podemos ver que no hay un techo para ello y que fácilmente podemos acceder y seguir creciendo en esos mercados. ¿Ok? Y voy terminando, creo, unos 5 minutos porque los tiempos en realidad son bastante cortos. Limón Tahití, mírense un nuevo limón que se está trabajando en Piura. El principal exportador son 2 empresas piuranas y que hemos tenido un crecimiento rápido de posicionamiento en 4 años. Se empezó exportando algo de 1.200.000 dólares FOB y hemos crecido al año 2020 en 11 millones, casi 12 millones de dólares FOB. Sus principales destinos, aunque le parezca mentira, son Chile. Chile es uno de los principales hoy día destinos de exportación, cuando antes, imagínense, Perú le compraba mucho a Chile, ahora Chile nos compra mucho a nosotros, ¿no? Reino Unido y Panamá. Entonces, es una alternativa interesante. No quiere decir que dejemos de producir nuestro limón sutil. No, 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 no. Significa que tenemos otra alternativa más de producción a nivel de nuestra región. Y ahí está nuestro limón sutil, pues, ¿no? Nuestro limón sutil igual está creciendo en un mercado interesante de exportación. Empezamos hace también 5 años a exportar. Antes había un tema de exportación aérea, pero pequeños volúmenes que se hacían, ¿no? A nivel de pallets, pero ya se ha venido consolidando la exportación y el año pasado, a septiembre de 2020, se han logrado exportar casi 5 millones de dólares FOB. Y aquí algo interesante, el día miércoles tengo una reunión con una empresa, Mirafruit, que es una empresa española, quien se ha contratado con nosotros, que quiere comprar limón sutil de Piura, y ojalá se concierta, sería una negociación interesante, la cual vamos a tener una reunión ahí. Imagínense este espacio, ¿no? Un espacio, una reunión virtual entre la empresa española desde España con los productores de Sullana y de Chulucanas, interlanzando y viendo un tema ahí comercial de posibles consolidaciones que se puedan dar. Panela, un producto interesante que comenzó a nivel de sierra, y aquí miren cómo es otro producto nuevo que se introduce, ¿no? Antes de la caña de azúcar, en nuestra sierra piurana se producía chancaca y cañazo, y miren cómo el conocimiento y este intercambio y este tema de la globalización nos permite hacerlo. En breve, fue una experiencia de una ONG que fue a ver café a Colombia, y en eso que fue a ver a Colombia vio fincas donde se producía panela y se trajo esa iniciativa a poder establecerla en nuestra sierra piurana, y ha cambiado todos los sistemas. ¿Pero qué se tuvo que hacer ahí? Y qué bueno, fue difícil, sí, pero tuvo que traerse semilla que tenga mayores niveles de sacarosa, que es lo que se necesita para poder tener azúcar, y que finalmente tenga mayores contenidos de líquido y sacarosa. Y se tuvo que cambiar, y no es que se ha dejado de cultivar nuestra caña criolla en la sierra piurana, sino que esa se utiliza y se cultiva como se ha venido cultivando, pero para la producción industrial de panela se tiene la otra porque te da mayores rendimientos a nivel de la sacarosa que tiene, ¿no? Crecimiento importante también. Otro producto importante y que todavía no le estamos tomando interés es la piña. Ya tuve también una conferencia con la Facultad de Agronomía hace unos meses y me dicen que han hecho una tesis imagínense, en la parte baja, porque la piña
es parte montañosa, ¿no? Con selva alta, o parte de sierra, como el caso del Lambayeque, el caso de Cajamarca, el caso de La Libertad, donde se produce piña, pero han hecho una experiencia en San Lorenzo donde dicen que muy bien, sé que hay un productor independiente que está produciendo así pequeños volúmenes en Chulucanas, y sé que hay piña nativa en la parte montañosa de la sierra de Huancabamba y de Ayabaca, donde tranquilamente podemos incursionar en este agronegocio, pero trabajando en la piña Golden, que es la Golden y la Cayana, que son las más demandadas a nivel de mercado nacional, regional, nacional e internacional, ¿no? La fibra de alpaca, la crianza de alpacas, hay una experiencia aquí que no se ha ido fortaleciendo en la meseta andina de Frías, y que no solamente es esa meseta andina, hice un tema de seguimiento e investigación y esa meseta llega hasta la provincia de Huancabamba, definitivamente en menores tamaños, pero es un corredor grande de meseta que se puede muy bien ampliar esta crianza de alpacas, que han habido problemas perfectos sanitarios, pero ya han podido subsanar esto, y trajimos a un especialista, y el tema importante es poder tener fibra de alpaca que está muy valorizada en el mundo, ¿no? Otro tema importante, aquí en la pitahaya, que está de moda, igual los invito, no sé si hay cupos, el día martes estamos teniendo a nivel de cierre exportador el segundo foro macrorregional de pitahaya. Tenemos 3 expositores nacionales y 2 internacionales, un ecuatoriano que produce y exporta pitahaya y un español que exporta pitahaya, ¿no? Entonces ahí los invito, y de repente ahí conocerán un poco más sobre las bondades de este cultivo, que si bien es cierto, no hay todavía exportaciones consolidadas porque se están mandando envíos para poder envío de muestras para poder tener un mercado, se está haciendo un tema de exploración de mercado, ¿sí? Pero hay una demanda interesante a nivel mundial, y que Ecuador está ya en 4 años generando exportaciones por más de 37 millones de dólares. Chirimoya, nuestra sierra piurana produce chirimoya, pero lamentablemente nuestra chirimoya criolla no es la que quiere el mercado, ¿no? Por diferentes características, mucha pepa, mucha fibra, muy arenosa, como se llama así en forma popular, ¿no? Habría que trabajar la variedad cumbe. La variedad cumbe, introducirla en la zona, hacer injertos con la que tenemos para mayor resistencia, y podemos tener otra alternativa interesante de negocio en nuestra sierra piurana, ¿no? La guanábana también es un potencial muy bueno. Lo que pasa es que la guanábana hay que trabajar, y lo fuerte es la logística, porque necesita cadena de frío. Toda la exportación que sale de guanábana y lo que se comercializa también a nivel nacional es en pulpa de fruta, ¿no? No así en fresca, no, porque es su característica es muy susceptible a la manipulación y al transporte. Entonces ahí necesita transformación en pulpa y una cadena de frío que no se interrumpa. Granadería. Hay que repotenciar la ganadería que tenemos en nuestra sierra morropana, en nuestra sierra huancabambina, estas 2 provincias principalmente, y creo que algo de Ayabaca, pero también no nuestra criolla. Lamentablemente nuestra criolla no es, porque tiene cáscara muy gruesa, tiene muy poco mucílago, sino tiene que ser la ganadería colombiana, que tiene mayor mucílago, más grande y cáscara muy delgada, ¿no? Hay que tratar de introducir. Hay una demanda nacional insatisfecha, y hay un crecimiento de la demanda de exportación que aún no se atiende, porque la demanda nacional está interesante y está insatisfecha, ¿no? Entonces ahí tenemos para potencializar fuertemente esta actividad. Quesos, actividad potencial, lo que nos falta es mejorar la estandarización, mejorar el tema de presentación y certificaciones a nivel nacional con registros sanitarios. Ok, y voy finalizando con esto. El bambú, pues interesante, no solamente conserva el medio ambiente, recupera suelos, sino que además tienes una diversidad y gama de usos, y por eso se llama el producto de los 1000 usos. Bien, muchas gracias. Lo dejo con este pequeño mensaje. Las oportunidades no son producto de la casualidad, son el resultado de la investigación y del trabajo. Gracias. Los tiempos son cortos, pero siempre a su disposición para cualquier cosa que estén requiriendo en lo que yo pueda aportarles. Buenas noches. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchísimas gracias. Brillante la exposición. Interesante, y hay mucho que conversar, mucho que dialogar. A nombre de la Asociación ONG Proyecta, le damos la más cordial saludo y gracias por su tiempo, gracias por su disposición. Agradecemos su presencia, y también damos por concluida esta conferencia
muy, muy, muy interesante y extraordinaria. Muchísimas gracias, ingeniero. Hasta una próxima Muchísimas oportunidad. gracias a ustedes, a su disposición. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.